Con el terremoto la Tierra se desplazó varios metros y aún lo sigue haciendo. No porque no se sientan réplicas, esto ya se acabó. En este momento las coordenadas no son precisas. Un proyecto de ingeniería que esté basado en coordenadas antiguas ya no tiene validez. La red geodésica hay que volver a medirla e incluso en el área afectada hay que reconstruirla. Tele 13 acompañó en terreno a geofísicos y geomensores para conocer cómo se miden los desplazamientos de la Tierra y cuál será su impacto. El Instituto Geográfico Militar es el encargado de hacer la cartografía de nuestro país. Para definir las coordenadas se basan en más de 600 puntos geodésicos y 30 estaciones GPS, que tras el terremoto y gracias a la colaboración internacional aumentaron a 80. Estas estaciones cuentan con un sistema de posicionamiento global de última generación que, a diferencia de los navegadores convencionales, no capturan una, sino dos de las frecuencias que envían los satélites. Esto permite establecer una posición con precisión milimétrica. Con esos receptores grabamos mucho más datos y mucho más tipo de datos que con el pequeño GPS. Toda la data que captura aquí este equipo, que va capturando datos cada un segundo y la va almacenando en la memoria, esta data se descarga y posteriormente en el centro de procesamiento del Instituto Geográfico Militar se procesa y podemos obtener nosotros posiciones con errores en torno a 1 milímetro. Las estaciones registran de manera continua y durante 24 horas la distancia exacta de ese punto con respecto al satélite. Tienen además una antena que se afirma sobre un trípode que debe quedar enterrado, ojalá sobre roca dura. Esas estaciones no son en tiempo real, no son en línea, entonces necesitamos bajar los datos de estas estaciones y después vamos a procesar, a analizar. El análisis de estos datos es un proceso complejo que requiere el uso de software y programas computacionales altamente especializados. Los primeros resultados permitieron establecer que la Tierra se desplazó de manera horizontal hacia el suroeste, es decir, hacia el mar. En Santiago, la comuna de Peñalolén se desplazó 43 centímetros, Talca lo hizo 2,5 metros, Concepción 3 metros y lo más impresionante, Constitución saltó casi 5 metros. Todos estos movimientos fueron en sentido contrario al que normalmente se mueven las placas tectónicas. Esta energía se acumula durante terremotos comprimiéndose, es decir, Chile se contrae entre terremotos y en el terremoto, durante el terremoto se expande. Entonces es como si estuviese, esa zona es como si estuviese respirando. Es como si Chile se estirase, Chile se agrandase en ancho. Las estaciones GPS están arrojando datos sorprendentes. Aunque no lo percibamos, la Tierra se sigue desplazando en un movimiento llamado posísmico, que podría durar un año. Concepción, durante el mes de marzo, se desplazó 3 centímetros diarios, aún en dirección hacia el suroeste. Por lo tanto, si nosotros sacamos esa cuenta, más o menos 1 metro se va a estar moviendo cada mes y eso va decreciendo a medida que se estabiliza este movimiento. El terremoto modificó los puntos que formaban la red geodésica nacional, a partir de la cual se levantan las obras de ingeniería. Muchas de las coordenadas ya no coinciden. Antes del sismo, los mapas certificados por el Instituto Geográfico Militar tenían una precisión de 2 centímetros. Hoy el margen de error es de casi 5 metros. Todos los trabajos de tipo topográfico que requieren algún grado de precisión en torno al centímetro, están todos desvirtuados. O sea, en este momento hay que remedir todo eso. La red geodésica hay que volver a medirla e incluso en el área afectada hay que reconstruirla completamente.
La situación preocupa a los ingenieros geomensores que advierten que los proyectos de ingeniería que requieren de gran precisión, como caminos, líneas eléctricas, gasoductos y planos reguladores, entre muchos otros, podrían verse afectados. Si un proyecto parte de Santiago y termina en Talca, en base a la situación anterior, en alguna parte van a faltar 2,5 metros. Un proyecto de ingeniería que esté basado en coordenadas antiguas, marca geodésica antigua, ya no tiene validez. No va a coincidir el proyecto con la realidad actual del terreno. A la hora de construir también deben ser tomados en cuenta los cambios ocasionados por el tsunami, gracias a una técnica denominada interferometría que compara imágenes satelitales del mismo lugar antes y después. Se está calculando cuánto se levantó o se hundió la costa. Son solamente bandas de diferentes colores que aparecen, entonces hay que calibrar uno de esos colores para darse cuenta de que ese color corresponde a un alzamiento o un hundimiento de tantos centímetros. Eso es lo que hay que hacer con los GPS o bien con estas mediciones en la costa. Los científicos también se valen de la simple observación en terreno. Una alga marina que vive en las rocas y que es de color oscuro está permitiendo medir con una wincha cuánto se elevó la superficie. Al morir esta alga, al levantarse el terreno, esta alga queda menos expuesta con la cantidad de agua que necesita para vivir. De manera que estas algas se mueren y se torna blanca. Entonces basta con ver alguno de estos lugares y medir el ancho de esta franja para darse cuenta que hubo un levantamiento de ese orden, digamos. Pese a todos los datos que se están recogiendo y analizando, los efectos del terremoto aún no se terminan de dimensionar y podríamos encontrarnos con sorpresas. El terremoto afectó toda la infraestructura crítica del país y hoy día hay un montón de lugares que probablemente fueron afectados y que el invierno los va a poner a prueba. Y puede ocurrir de que una represa haya quedado resquebrajada y se pueda quebrar por culpa de una lluvia o un puente haya quedado dañado y eso se va a probar ahora en el invierno. Rehacer la cartografía, volver a medir y tener en cuenta cómo cambió la Tierra pareciera una tarea titánica, pero es también una oportunidad para planificar mejor nuestro territorio.